Hola, buenos días. En primer lugar me presento, mi nombre es Isabel Duragúrpide. Ahí les pongo una imagen mía para facilitar este contacto virtual. Les quería también agradecer, por supuesto, a Ale Casas la invitación a colaborar de su taller, precisamente porque, bueno, en los últimos 11 o casi 12 años he dedicado parte de mi trabajo, desde la investigación, la docencia e incluso con alguna experiencia también en la práctica profesional a la arquitectura escolar, eh, principalmente a la escuela primaria, pero también al jardín maternal, y me suponía un reto de gran interés poder compartir y participar con ustedes en este día de hoy. Soy docente en la actualidad de la Facultad de la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional de Cuyo, aquí en Mendoza. Y bueno, el título que le he dado a esta pequeña clase es el Jardín Maternal, la arquitectura al servicio de la primera infancia. Vamos a hacer en este momento una referencia a lo que supone el desarrollo de la arquitectura escolar para tomar un poco de perspectiva y situarnos en la actualidad. La actividad de la enseñanza ha existido casi desde el propio inicio del ser humano en el hecho de intercambiar conocimientos. Sin embargo, lo que vendría a ser la arquitectura escolar será más reciente. En el siglo XIX, ¿no? Con el origen también de las tipologías, la escuela cobrará autonomía, porque antes esa actividad educativa estaba asociada a otras arquitecturas, en muchos casos religiosas, ¿no? Pero no tenía un espacio propio. Estas primeras escuelas también muchas veces se dan como grandes edificios, poco pensados desde la escala del niño y la propia actividad educativa. Y será en el siglo XX cuando haya una gran revolución, ¿no? De estos edificios dedicados para la educación, en los que se va a hacer referencia a la acción educativa de la mano del desarrollo, ¿no? De otras profesiones o conocimientos vinculados al edificio escolar, como fue en primer lugar la medicina higienista, también la pedagogía, la nueva arquitectura. Es curioso, ¿no? Porque hace un siglo, ¿no? Uno de los cambios importantes de la arquitectura escolar estuvo relacionado con medidas de higiene, como fue bueno, la tuberculosis, y para luchar contra esta enfermedad las escuelas se transformaron teniendo una relación mucho mayor con el patio y con el entorno, ¿no? De esto hace un siglo y vuelve a ser tema de actualidad, ¿no? Y la gran transformación proveniente desde la pedagogía será el desarrollo de esas pedagogías activas. Esto que se cambia la concepción del niño, parte de este cambio de concepto en el que el niño es partícipe de su desarrollo. Esto cambia las estrategias educativas que, y a su vez, por supuesto, implicará transformaciones en la arquitectura. Aquí hemos hablado de la arquitectura escolar en general, que los cambios se van a dar principalmente en la escuela primaria. Pensemos que fue un siglo en el que el principal objetivo en materia educativa fue la extensión de la escuela primaria para lograr la alfabetización, ¿no? Ese fue un gran reto en materia educativa. ¿Qué pasa con el jardín maternal? Bueno, que el desarrollo sería posterior. Sí que hay referencias, digamos, pedagógicas o didácticas previas, ¿no? En el siglo XIX, pero la extensión, digamos, el nacimiento de un mayor número de estas escuelas se produce en el siglo XX por circunstancias como la inclusión, digamos, de la mujer en el mundo laboral, que se va extendiendo cada vez más, y esos jardines maternales acompañaban
en un principio a esta actividad, en la que también, igual que hablábamos en la primaria de esa escuela activa, cambia con ese cambio de concepto del niño, también esa institución, esos jardines maternales pasan de ser un contenedor de niños, ¿no?, al que cuidar, a pensar cuáles son las necesidades de esos niños y acompañar el desarrollo de sus capacidades. De esto les estoy explicando, digamos, este tema de manera muy sintética. Tampoco conozco en profundidad la historia de la educación infantil, pero les pongo alguna referencia que seguro que les va a sonar porque están además también de actualidad en este momento, ¿no? Froebel, con su metodología, ¿no?, el kindergarten, de mitad del siglo XIX, me interesa señalarlo porque precisamente este concepto de kindergarten, en el que él ya hablaba de la relación del niño con el entorno y la naturaleza, y también desarrolla una serie de juegos didácticos, ¿no? Este alemán utiliza la palabra kindergarten, que supone como jardín de niños, y es el que en Estados Unidos y después en Latinoamérica haría que llamásemos a estas instituciones jardín maternal o jardín infantil, ¿no? Y por ejemplo en España no se utiliza ese término, sino que se refiere como escuela infantil. Seguro que han oído hablar de Montessori, ¿no?, de la escuela Montessori y la escuela Waldorf, que son metodologías dentro de esa enseñanza activa, con recursos particulares que, si bien ahora se está oyendo mucho y como metodologías alternativas, ¿no?, le llaman, o escuelas alternativas, estas metodologías van a ser un siglo, ¿no?, desde que comenzaron. Incluso María Montessori viajaría en aquel momento a Buenos Aires, hablando de este método que se arraigaría en Argentina. Sí que después de la segunda mitad del siglo XX veremos cómo la referencia que sigue, que supone también una referencia en el acompañamiento del desarrollo de los niños de ese primer ciclo, de 0 a 3 años, será Emmy Pickler. Veremos cómo María Montessori, también el sistema de Waldorf, respondía a niños de 3 a 6 años, más bien, que eran los que en aquel momento asistían a los colegios, después a las escuelas infantiles. Después vemos cómo se va extendiendo la edad, digamos, de inclusión en estas instituciones, y las reflexiones de Emmy Pickler, pediatra, nacen de su trabajo en una escuela cuna, ¿no?, en el que observa a esas primeras edades, y que en la actualidad, bueno, con esa extensión del jardín maternal, cobran, digamos, mucha importancia, y tendrá que ver con el movimiento libre, que también está muy arraigado en Argentina. Y, por ejemplo, cito a una referente en el país, Mirta Chockler, de Rosario. Bueno, y la gran revolución del espacio educativo se dio después de grandes hitos, ¿no? Veremos después de la Primera, Segunda Mundial, y también después de la Segunda Guerra Mundial, en el que se arraiga la pedagogía activa, y en el que los arquitectos, como este grupo, ¿no?, de arquitectos públicos británicos, se reúne a repensar cómo puede ser el edificio educativo. En un momento en el que la escuela, la infancia, las nuevas generaciones se pensaron como la esperanza y el cambio para un nuevo mundo y un nuevo futuro. Ahora estamos también en este nuevo cambio de siglo, y con los últimos acontecimientos, en un momento que, como decía Ale, puede ser también oportuno, como arquitectos, tomar parte y reflexionar y proponer una nueva arquitectura para estas nuevas generaciones y este nuevo siglo. En primer lugar, tendremos que conocer a nuestro cliente, ¿no?
a nuestro protagonista de esta escuela infantil. Este es un dibujo realizado por un arquitecto español, Rafael de la Hoz, que cuando él tenía que hablar de arquitectura escolar, eh, hablaba, ¿no? Titulaba su charla como Nuestro cliente, el alumno, poniéndolo al niño en una posición central y haciendo referencia no solo a sus necesidades físicas, ¿no? Que debería responder la arquitectura, respecto a una estructura sólida, acondicionamiento acústico, saneamiento, calefacción, una correcta iluminación, espacio adecuado, sino que pondría al mismo nivel las necesidades emotivas que debería cubrir también la arquitectura. En este caso se refiere a alrededores amables, un ambiente sugestivo, eh, seguridad, un clima de amistad, bueno, un local tranquilo, sensación de libertad, espacio cromático, ¿no? Va haciendo muchas referencias. En definitiva, él apuesta y es consciente por una mirada del niño como protagonista de su propio desarrollo. ¿Y cuáles son las características del niño al que nos vamos a enfrentar? Porque la infancia es un periodo de gran cambio, pero más aún en el periodo de los niños que van a ocupar su jardín maternal. Yo aquí les traigo una tabla de unos pediatras, que es la tabla de referencia de desarrollo del niño que se tiene en España, que bueno, igualmente las tablas argentinas, que incluso ahora se incluyen en las libretas de salud, tienen más o menos coinciden los mismos hitos, pero me parece muy gráfico también es este esquema porque pone en paralelo 4 dimensiones distintas que tienen que ver unas con otras y se dan a la vez el de la socialización, lenguaje y lógica matemática, la manipulación y lo postural. Entonces, para que vean la heterogeneidad del grupo con el que están trabajando, ¿no? Van a ver que por cada hito de desarrollo aparece una franja. Y esto habla de la normalidad en el que se da, ¿no? En un periodo se puede dar este desarrollo. Por ejemplo, ahí en la primera fila respecto a socialización, indica llevar un vaso a la boca y esto los niños lo consiguen de manera natural, algunos cuando tienen 12 meses y otros no lo conseguirán casi hasta los 18. Y todo eso dentro del rango normal. Bueno, y más allá del detalle de esta tabla, que pueden ir viendo también por curiosidad, lo que me quería referir con esto es que, bueno, en la sala de lactantes van a tener niños en diferentes estadios de desarrollo, niños casi que todavía no pueden gatear, con niños que prácticamente están corriendo. Eso pasa también en la sala de 1 año. En la sala de 2, bueno, con sus variantes empieza a ser un grupo más homogéneo. En algunos jardines infantiles, bueno, optan por tener todos en la misma sala y tenerlo en cuenta para la flexibilidad de los espacios, esa gran variedad de situaciones de los niños. Y en otros, incluso, dividen en 2 pequeños grupos, tanto en la sala de lactantes como en la sala de 1 año, que se llama también la de deambuladores, ¿no? Deambuladores porque los tendremos en plena exploración y movimiento, desde el que se arrastra, empieza a gatear, se suben a todas partes y en un proceso largo que implica todos esos diferentes pasos hasta que caminan, incluso corren y saltan. Imagínense qué gran cambio para un niño durante ese periodo al que por supuesto el espacio puede acompañar. Bueno, ¿y cómo va a ser esa relación en la escuela infantil de 0 a 3 años? Tenemos por un lado al niño o a la niña, al docente o cuidador, más bien en este nivel, y esa relación entre ambos en un espacio y un tiempo concreto. Quiero hacer referencia a que, bueno, no solamente haremos arquitectura para el niño, no solamente haremos arquitectura
para ese cuidador, sino que tendremos que tener en cuenta a ambos y además a la relación peculiar que se da entre ambos en este nivel en el que, bueno, el espacio tendrá mucho que ver para facilitar esta relación o dificultar. Entonces hablamos de que el niño será el protagonista de su propio desarrollo y que la función del cuidador es de acompañamiento y sostén. No sé si habrán oído hablar también, por ejemplo, no sé, de la estimulación temprana. Bueno, eso, por ejemplo, en la día de hoy en los jardines infantiles o en los de Argentina no se trabaja de esa manera, sino que se entiende al niño como un sujeto activo de su desarrollo y el docente le acompaña. El docente le acompaña siendo sostén y una referencia afectiva y también propiciando el espacio. Y en esto vamos a poder facilitarle la tarea al docente. Le facilitará el espacio mediante la organización también de elementos y la situación de espacio de materiales que el niño pueda explorar de manera autónoma y que resulten sugerentes para él. ¿Cuáles son, digamos, los principales pilares? Esto también va a tener que ver mucho con esa pedagogía o esa visión de Amy Pickler. En la actualidad, digamos, más que una línea de trabajo, se van tomando, según el director, diferentes recursos de metodologías, pero sobre todo con una base, con un concepto del niño que ya está generalizado en la educación infantil como ese protagonista de su desarrollo. Bueno, esos tres pilares que se suelen destacar, como para tener de referencia, son el del respeto, del cuidador al niño y del niño al cuidador, de cómo se va estableciendo esa relación de apego como referente afectivo dentro de esa institución. El docente será el acompañamiento, la comunicación constante va a ser clara. Pensemos que el niño se comunica de muchas maneras, aunque no sepa hablar, a través del llanto, de la mirada, y el cuidador también puede ir relacionándose mediante la mirada, un acompañamiento también continuo mediante el habla, la anticipación y también el marcado de diferentes rutinas que acompañan al niño, a su vez a dar un ámbito de seguridad. La seguridad se va a referir a la física y a la afectiva. El espacio tiene que ser seguro para el niño. Esto va a condicionar, por ejemplo, cada uno de los elementos que eviten, por supuesto, el ahogamiento, la intoxicación, ¿no? o golpes y accidentes peligrosos, pero esa seguridad también va a ser afectiva, ¿no? De esa persona de referencia. Y veremos cómo esto también va a afectar a la arquitectura desde el punto en el que, por ejemplo, el docente y el niño deberán tener poder tener contacto visual en todo momento para realizar ese acompañamiento, ¿no? Que si no es invasivo con el niño y respeta sus tiempos y autonomía, el docente va a ser el sostén continuo. Los límites serán tanto físicos, ¿no? Precisamente para asegurar la seguridad, y también esos límites casi de normas y de referencias para el niño dentro de la institución que contribuyen a esa seguridad. Bueno, y todo vemos cómo se van enlazando estos tres pilares, ¿no? Y respecto a la autonomía, veremos cómo es importante el movimiento libre basado un poco en lo que decía Amy Pickler y que ahora está muy generalizado, parte de que el niño tiene la capacidad a través de la curiosidad de ir saltando en diferentes etapas de desarrollo, ¿no? Desde el movimiento en el que empiezan a dar vuelta, ¿no? Darse la vuelta, hasta incluso caminar en todas sus etapas, ¿no? Que uno no le tiene que enseñar, sino que el niño en este rango de edad tiene la posibilidad, el potencial de ir aprendiéndolo cuando tiene, digamos, un entorno, un entorno, digamos, en el que cubre sus necesidades afectivas y físicas.
Todo esto a través de la exploración, con una vinculación, digamos, no solamente a lo motriz, sino a lo psicomotriz, ¿no? Y a la forma de pensar y el desarrollo, digamos, psicológico. Bueno, y que será importante también para fortalecer esta autonomía la accesibilidad a los materiales de juego, pero también, por ejemplo, a poder colgar la mochila en un perchero de manera autónoma, ir a buscar sus cosas, o los niños más grandes, ¿no? Poder ir al baño y manejarse por ellos mismos. Bueno, aparte del niño y el docente, en una escuela infantil va a haber otro factor que deberemos tener en cuenta, que es muy particular en este grupo de edad, que serán las familias. La participación de las familias en esta institución. Pensemos más aún en esta escuela infantil concreta en la que va a servir a estudiantes y trabajadores de la universidad. En un rango de edad también el que, por ejemplo, esto permite continuar la lactancia. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es dónde se va a realizar, digamos, la lactancia en este centro. En algunos casos se procura que la madre tenga un lugar dentro del aula con el grupo. En otros casos también puede ser, para evitar también distracciones ni molestia del resto de niños, que exista un lugar asociado a estas a estas salas de lactantes, un lactario, ¿no? En la que la mamá pueda ir y darle de mamar en un espacio, digamos, contiguo, pero más con mayor privacidad. Y no solamente, digamos, las familias que colaborarán de diferentes maneras, sino incluso que esa escuela infantil sea una dotación que esté relacionada con toda esa comunidad, ¿no? Que la comunidad se haga responsable de esa escuela infantil a través de diferentes acciones y que también la escuela infantil tenga su lugar en la comunidad universitaria. Bueno, la relación entre el niño, el docente, con las familias, la comunidad y cuál es la visión definitiva de ese funcionamiento de la escuela va a estar plasmada en el proyecto institucional que va a determinar la directora del centro. Bueno, y es que este va a ser diferente en cada centro, aunque ya os he comentado cuáles son las características en general, y en que por supuesto el arquitecto va a tener que trabajar mano a mano con esa directora o director para dar respuesta a esas necesidades y el manejo y facilitar ese manejo de la relación entre el niño y docente en ese espacio y tiempo particular. Y ahora bien, retomamos la arquitectura, ¿no? Y llega el momento de pensar cómo puede la arquitectura acompañar al desarrollo de la primera infancia. ¿Qué podemos hacer nosotros como arquitectos para sumar a esa ecuación? En este caso, el otro día Ale os enseñó 4 ejemplos maravillosos, ¿no? De escuelas infantiles. Yo voy a optar por hacer una exposición más temática en el que vamos a ver un montón de posibilidades relacionándonos con 3 grados, digamos, distintos de aproximación al edificio, unos a través del patio, el espacio, digamos, exterior de juego, después la unidad del aula y luego la relación entre los espacios. Bueno, a este tema yo también le llamo de lo colectivo a lo individual, y en el que, bueno, más que mostraros ejemplos en detalle, bueno, sí, en este caso sigo otro itinerario, que es mostrar muchas obras de arquitectura distintas referidas a estos temas, que vosotros también podáis después acudir a más información para ir ampliando los temas que os han interesado, pero la idea es un poco romper los esquemas y hablar de las posibilidades que tenéis para trabajar con este tipo de espacios educativos. Bueno, respecto al patio de juegos, vamos a referirnos a 3 temas fundamentales, que uno será entre el patio de juego entendido como un vínculo entre la ciudad y la escuela, casi como un pulmón de la ciudad, como un espacio intermedio y relacionado, ¿no? Que se da al entorno urbano y también a la escuela.
Bueno, ahora toda la gente que trabaja con este tipo de temas de patios escolares está poniendo, por la situación del coronavirus y las expectativas a cómo va a ser la escuela y el espacio infantil después de la pandemia, hablan de la Organización Mundial de la Salud, se ha referido a promover las actividades educativas en espacios exteriores y les recomiendo que puedan sumarse o ver un poco el debate que se está produciendo en un grupo de Facebook que se llama Patios Habitables en torno a esto, ¿no? Un debate que se estaba produciendo ya de la renaturalización, recuperación con elementos naturales de los espacios educativos, de patios, y la importancia que tienen para la primera infancia. Tendríamos que pensar en el patio, no como un patio de recreo para un momento concreto, sino como un espacio didáctico en sí, un espacio positivo que suma a la escuela, ¿no? Un espacio más. Sobre este espacio didáctico, bueno, algunos temas de referencia, de reflexión, es la inclusión. En este caso, pensemos que tenemos niños de diferentes edades, con necesidades muy distintas, pero los niños, digamos, en esa primera etapa de desarrollo, los lactantes, también tienen la necesidad de pasar tiempo en el exterior, y necesitan, digamos, unas zonas de exploración más tranquilas, en el que de igual manera que los niños más grandes, que necesitarán también zonas para correr, con elementos de exploración en los que puedan ser esconder, con la actividad de esconderse, pero también de elevarse, de trepar, en el que se pueden incorporar diferentes materiales, en el que se recomiendan también de materiales naturales y también texturas distintas, ¿no? Imaginen lo que supone para un niño de esta edad la exploración en poder tocar y percibir el pasto con las hojas de los árboles que caen o la arena o las piedras, ¿no? Y luego ver también el patio como una extensión del aula, ¿no? Y la relación muy estrecha del interior con el exterior. Bueno, ahí van a ver a la izquierda, les he incluido una viñeta de Francesco Tonucci, conocido, ¿no?, con el seudónimo de Frato, un pedagogo que además es un dibujante, y ahí tiene una viñeta en la que hace referencia a cómo quieren los niños que sea el patio, ¿no? Y le habla al arquitecto. Le dicen: señor arquitecto, en lugar de toboganes y tío vivos, lo que nosotros queremos es arena, agua, setos y piedras. Bueno, es muy interesante que puedan ampliar estas viñetas, porque la verdad que hace este pedagogo una crítica importante a la situación del niño y y cuál es su condición y sus necesidades. Un tema importante que trata es el espacio urbano y la dificultad que tiene el niño para hacer propia la ciudad, con unas viñetas muy críticas para pensar como sociedad y también como arquitectos, que desde nuestro lugar podemos aportar. Bueno, ahí a la derecha he puesto algunos de los elementos que se pueden incorporar en esos parques. Bueno, también hablábamos de este movimiento actual, de esa renaturalización y transformación de los patios de los centros educativos, en los que muchas veces surgen de los docentes junto a las familias, pero me parece que es la oportunidad y un poco la obligación de que los arquitectos hagamos nuestros aportes desde nuestro conocimiento y podamos coordinar todas estas actividades y transformaciones de estos espacios exteriores. Les pongo de referencia, en esto no son patios de escuelas, pero sí parques. El primero en Santiago de Chile, de Elemental, Alejandro Aravena, y el segundo, el Parque Madrid Río, en el que hay un montón de elementos de juego para los diferentes niveles de desarrollo de los niños. Habrá áreas incluso de psicomotricidad más básica, pensada para ese primer rango de edad de 0 a 3 años,
que permiten la exploración y el contacto también con elementos naturales. Ahí vemos en el de la izquierda cómo aprovecha la propia topografía del terreno para posibilitar la subida y bajada por escaleras y toboganes, con la inclusión también de vegetación. Acudiendo también a la historia, no se olviden de revisar cuando tengan la oportunidad de diseñar un espacio educativo, de un parque de juegos, las plazas de Aldo van Eyck, ¿no? En Ámsterdam. Fijaros que son de 1947-71, un periodo en el que él trabaja en la oficina de urbanismo y hacen pequeñas recuperaciones de espacios marginales de la ciudad a través de espacios de juego en el que vemos como la arena, la madera, el agua, esos diferentes juegos de escalar muy básicos, ¿no? Permiten toda esa variedad de actividades para los niños. Respecto a la relación, ¿no? La extensión del aula y la relación con el entorno y con el patio de juego, pongo dos ejemplos. La Escuela Experimental en Los Ángeles, de Richard Neutra, y esa también al aire libre, en Francia, en la que vemos que el aula y el espacio exterior pierden el límite, ¿no? Fijaros que son de 1935 las dos obras. Bueno, y este es un tema que se está recuperando en la actualidad y que en aquel momento estuvo fomentado precisamente por esa lucha, ¿no? Contra la tuberculosis. Pero vamos a fijarnos también, más allá de lo saludable, también en esa viñeta que traigo también de Francisco Tonucci, en el que se ve una maestra mostrando en una pizarra un árbol, ¿no? Dice, hoy os explicaré el árbol de abajo arriba, la raíz es el tronco, cuando al lado tiene árboles, ¿no? Todo lo que un niño puede aprender de la gestión, ¿no? Del entorno y la naturaleza, y no es el tiempo que pasa al exterior, no es un tiempo, digamos, perdido, sino que es una oportunidad también de aprendizaje. Bueno, sobre el aula, ese módulo aula en el que se viene estudiando mucho y pensando en todas sus posibilidades, habrá muchos temas que trabajar, será la unidad básica, ¿no? de cada uno de esos grupos, después veremos la relación entre ellas y el edificio como conjunto. Pero cuando nos enfrentamos al espacio aula, vamos a ver que tenemos la opción de plantear, según las circunstancias, la especificidad de las diferentes actividades que se llevan en ese aula, o optar por una opción que tenga mayor versatilidad, que permita modificaciones para dar todas esas actividades. Porque, ¿qué va a ser la peculiaridad también de estos jardines en este rango de edad? Que en esa sala, ¿no? Aula o sala, se van a dar en diferentes momentos del día actividades que tienen que ver con el movimiento, con el juego, pero también la comida, el aseo, incluso dormir. Así que ustedes vean en la polivalencia todos los requisitos que tiene que cumplir este aula, que no es como un aula de primaria en la que la educación, con las diferentes variantes de actividades a la que tiene que amoldarse, pero dentro de esa actividad principal. Fíjense qué diferente es preparar un espacio para dormir que para jugar y para comer. Veremos algunos ejemplos. Bueno, otro tema en este caso será la accesibilidad. La accesibilidad tiene que ver, bueno, con nuestro sujeto, que en este caso requiere, con sus medidas particulares y su desarrollo motriz particular, poder alcanzar los objetos que necesita. Objetos de juego, el mobiliario también que permita llegar a la mesa. Después también se viene proponiendo desde la educación infantil que incluso el niño tenga autonomía para poder dormir, se utilizan colchones o camas de baja altura. Bueno, poder también acceder a un lavabo para lavarse las manos y que no tenga que estar la maestra o la cuidadora alzando a cada niño. La incorporación también de colgadores que permita a cada niño colgar su mochila y su campera.
Esto no es porque la docente no quiera hacer estas actividades a los niños, ¿no? Sino porque el niño, protagonista de su desarrollo, eh, va consiguiendo autonomía poco a poco, como un hito del desarrollo del que también se siente orgulloso. Nos referíamos también antes al control visual. eh, eh, Podemos, por ejemplo, hacernos referencia a la escuela que tenemos en este caso, que ya la mostró Ale en la clase anterior, en la que vemos como incluso en la parte de la izquierda, en la fotografía, están como el espacio de aseo complementario al aula. En este caso se ha separado físicamente, pero tiene estas ventanas que permiten a que si la docente está cambiando un niño en esa sala, en ese espacio, siga viendo al resto y el resto también pueda verla a ella. Mobiliario, bueno, por supuesto, al alcance de los niños, en este caso vemos uno superior porque puede ser que la docente guarde algunos elementos precisamente para favorecer la seguridad en ese alto y que haya otros elementos que sí estén a su alcance. Después, elementos sugestivos, veremos cómo puede ser el color, pero un elemento particular que además se recomienda mucho en estas pedagogías, pero que rara vez se incluye en estos espacios, es el espejo, que sí que lo he incluido en este jardín de Santa Fe. Vemos como tiene una zona toda espejada que le permite, tiene un gran valor en el desarrollo porque le permite identificarse y ir poco a poco conociéndose y entendiendo su propia identidad. Otra cuestión relacionada con la accesibilidad que a veces no se piensa o que en algún momento no se ha pensado era la disposición de las ventanas para que los niños puedan mirar también al exterior. Eso obliga a ponerlas a una baja altura. Verán que en general se suelen poner eh, ventanas, ¿no? Desde el suelo, que permitan tanto a la docente como al niño mirar al exterior. Vamos a ir avanzando con ejemplos. Este ya lo visteis también con Ale. Lo que sí que me interesaba traer a colación es, bueno, vemos ahí en el centro la definición de ese espacio aula. Si veíamos en el ejemplo anterior que se optaba por un espacio versátil, también la escuela de Masanti, esas que veis la semana pasada, veréis cómo tienen un lado los colchones, que los sitúa para ir cambiando de actividades, que suele ser el caso por las restricciones de superficie que se tienen, optar por esa versatilidad del aula y flexibilidad. Bueno, vemos aquí un caso en el que se ha optado por espacios específicos, que cabe hacer referencia o analizar este aula, ¿no? Un aula que tiene un espacio aparte, cada aula para dormir, otro para el aseo, otro distinto para juegos, sin mobiliario que lo interrumpa, solo con el movimiento el mobiliario de guardado. Y otro con mesas, tanto como puede ser para juego, desarrollo de actividades y también para comer. Bueno, cuando uno tiene que enfrentarse a un proyecto de este tipo y empiezas a ver referencias, no siempre vas a poder tener esta superficie y trabajar con espacios específicos. Este aula, por ejemplo, tenía más de 100 metros cuadrados. Pero vemos cómo, bueno, cada espacio responde perfectamente a cada función. Bueno, aquí vemos también la posibilidad de eliminar la barrera, digamos, entre aulas. En realidad permite separarlo para algunas actividades y que se muevan esos paneles, ¿no?, intermedios para hacer actividades con grupos más grandes o de diferente tipo. Vemos aquí como el límite entre las aulas en esta propuesta desaparece y esa división son por un mobiliario de pequeña altura en el que estará accesible todo el material para los niños. Y se irán dividiendo por grupos, pero que en la práctica los niños tienen
la posibilidad y flexibilidad de asociarse a otro grupo, a otra actividad, que por otro lado permite, digamos, adaptar la variabilidad, digamos, o la gran heterogeneidad de ese grupo en actividades que puedan ser de su interés. Bueno, esta escuela en Suiza vemos también como tiene una opción de aula que vemos a la derecha, en la que diferencia sectores distintos, pero no con una especificidad tan concreta como la que veíamos en Pamplona, ¿no? Pero hay diferencia dos áreas, también incluso con dos iluminaciones distintas, la interior será cenital, la que está más en el borde, ¿no? Tiene directamente el contacto con el exterior, mobiliario en un elemento bajo accesible. Otra vez recurrimos a la escuela Montessori de Hertzberger para ver no solamente esa relación del aula con el exterior, también vemos cómo tiene espacios distintos dentro del aula, que vemos en el corte, cómo a través de diferentes niveles consigue esa diferenciación, pero que a su vez permite que la cuidadora pueda ver todos ellos y ellos verla también a esa figura de referencia. Bueno, entonces vemos a través de diferentes ejemplos, como por ejemplo aquí hay un espacio en el aula de una visión directa con el exterior, pero además se proporciona en cada una de esas aulas un espacio de recogimiento que tiene una luz cenital, que además se identifica con un color en el interior, por fuera utilizarán la madera como revestimiento, ofreciendo diferentes espacios que en este caso permiten mayor versatilidad de usos y también tienen una gran continuidad, pero plantea diferentes situaciones espaciales dentro del aula. Ahí abajo a la derecha, incluido, que esto no está en un aula, sino en un espacio común próximo a los niños que ya van al baño por sí solos, a los grupos mayores, un baño en el que también todos los elementos estarán accesibles a los niños. Vemos otro recurso como puede ser el color. El color ayuda a identificar cada una de las salas. En este caso es una escuela infantil, pero que también tiene parte del programa como comedor municipal, un programa público que acaba conviviendo o resolviéndose en un mismo edificio con una separación de ingresos. Bueno, el tercer y último bloque tiene que ver con la relación entre los espacios. Bueno, vamos a tener en nuestro programa diferentes elementos, ¿no? Que tenemos que incorporar con diferentes funciones, que son las diferentes salas. También habrá espacios comunes, unos espacios complementarios como pueden ser una sala de psicomotricidad, el área de lactancia o una sala común. Va a depender un poco de cómo planteemos el funcionamiento de este edificio. Incluso los niños en este tipo de centros suelen tener un ingreso escalado que se adapta a los horarios de los padres y durante hora y media a veces van llegando a un espacio común y de este se dividen a sus salas. Bueno, las diferentes salas pueden tener espacios intermedios de relación entre pequeños grupos y también cada sala veíamos que puede tener espacios diferenciados e incluso que reconozcan la individualidad de los niños. Bueno, entonces desde esta perspectiva podemos pensar en cómo pueden ser esos diferentes espacios, ¿no? Vemos aquí una imagen, por ejemplo, de un espacio común en el que en un jardín de infantes la escalera acaba siendo también un elemento de juego y de reunión. O recuperando otra vez la escuela de Hermann Herberger como un elemento en esos espacios comunes en el que excavado, ¿no? Con una serie de cubos de madera permite convertirlo en un espacio de encuentro y de transformación para leer cuentos, para hacer escenarios, esconderse y descansar. Aquí diferentes escuelas, ejemplos de escuelas en el que esos lugares intermedios y pasillos se transforman y en el que la relación entre el aula y el espacio de recorrido o central se va diluyendo. Bueno, este es un ejemplo de Campo Baeza, de una guardería también en Treviso, que les recomiendo que lo puedan ver en
detenimiento. En su página web van a ver toda la documentación y veis como en un perímetro, que es ese círculo, encierra ese espacio del jardín maternal, en el que tendrá 4 áreas con características diferentes para cada grupo de edad dentro del jardín, para cada sala, con ese espacio central. Y la situación también respecto a ese cuadrado y ese círculo hace que haya 4 áreas distintas de juego exteriores con características diferentes, propias para cada grupo de edad de cada sala. Vemos en el corte cómo es toda esa transición, ese perímetro que también es habitable, con espacios complementarios, los espacios exteriores de juego vinculados a las aulas. Como entra de esa aula, incluso hay un espacio en el que, con una altura menor, que será la zona de aseo y complementaria del aula, que casi supone también un filtro para esa comunicación con el espacio central, que vemos como tiene luz cenital y una escala mayor. Y aquí, por ejemplo, en esta escuela modesta, ¿no?, de que hace Anna Heringer, una arquitecta alemana en la India, en Bangladesh, con colaboración de toda la comunidad, propone, vemos ahí arriba también en el corte, un espacio de aula en el que lo complementa con un espacio más maleable, casi como una madriguera, en el que los niños encuentran un lugar de recogimiento para la lectura, reunión y otro tipo de actividades distinto a ese espacio principal del aula. Bueno, ya para acabar, disculpen toda la extensión de la clase, en la que me ha parecido interesante y he disfrutado, pudiendo tener diferentes referencias de esta arquitectura para que sea el punto de partida para sus proyectos, para repensar en su conjunto, animándoles también a que puedan dialogar y discutir entre ustedes, precisamente para, en definitiva, reflexionar sobre el lugar del niño en la ciudad, y en sus dotaciones particulares, entendiéndolo como un sujeto de la sociedad, ¿no? Y que ahí, en referencia a esta viñeta de Frato, ¿no?, en la que, bueno, el niño pueda jugar y hacerse partícipe de esa vida en la ciudad, y en la que, bueno, definitivamente esos niños puedan decir: caramba, nos escuchan. Y bueno, me despido, por supuesto, agradeciéndole su atención y la oportunidad de haber participado en esta instancia en su taller. Muchas gracias.